Con relación a la situación en el Perú, a la que se han referido distintas delegaciones, deseo puntualizar lo siguiente. El 7 de diciembre se produjo un golpe de Estado en el Perú. El entonces presidente Pedro Castillo anunció en cadena nacional de televisión la disolución inconstitucional del Congreso de la República y ordenó a la fuerza pública intervenirlo, así como intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entidades que se encontraban a cargo de investigar las denuncias en contra del exmandatario por casos de corrupción y de crimen organizado. Haciendo uso de sus facultades constitucionales, el Congreso declaró la vacancia del entonces presidente Castillo y el Poder Judicial dispuso su prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión, tipificado en nuestro ordenamiento legal como tal. La entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia de la República por mandato constitucional. Que quede claro, la situación actual del expresidente Pedro Castillo la generó el propio Pedro Castillo. Esta crisis política originó el inicio de protestas y movilizaciones que incluyen tanto demandas legítimas que reflejan sin duda una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados por décadas, así como acciones motivadas por intereses políticos o con el deliberado propósito de producir violencia y destrucción, que incluyen el intento de toma de aeropuertos y otros activos críticos, incendio de oficinas públicas, ataques a dependencias policiales y fiscalías, cierre de carreteras, entre otros. Estas acciones violentas tienen la clara intención de subvertir el orden constitucional y alcanzar objetivos políticos que estos grupos no pueden lograr a través del cauce constitucional. Las situaciones descritas constituyen amenazas a nuestra democracia y al Estado de Derecho en la región, como lo son las acciones condenables ocurridas en Brasil recientemente. Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condice con los hechos objetivos sucedidos en el Perú. No deja de sorprender que en 2023, luego de que la gran mayoría de los países de la región han vivido episodios traumáticos de ruptura constitucional con secuelas sumamente dolorosas, no sea posible conseguir un rechazo unánime a un intento de cierre ilegal del Congreso y las instituciones tutelares de la democracia en mi país. El Gobierno del Perú lamenta profundamente la trágica pérdida de vidas humanas ocurridas en el marco de dichas manifestaciones y actos de violencia, las cuales vienen siendo investigadas por las entidades competentes, quienes cuentan con plena libertad y autonomía constitucional para encontrar la verdad y para que los responsables sean juzgados y sancionados conforme a ley, así como las familias de las víctimas reparadas. Es falso y ofensivo insinuar, como se ha mencionado hoy, que el Gobierno haya autorizado a reprimir con violencia a quienes protestan. Quisiera reafirmar en este foro nuestro compromiso con la preservación de los valores y principios democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y el Estado de Derecho. De esta forma, a invitación del Gobierno del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han realizado visitas a nuestro país en el último mes y presentarán próximamente informes y conclusiones al tiempo de hacer seguimiento de la situación. Asimismo, el día de mañana, el Perú compartirá con la comunidad internacional sus políticas en favor del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en el marco del mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. La Fiscalía investiga todas y cada una de las muertes con total autonomía y acompaña a la Policía Nacional
en las acciones para controlar la violencia y proteger la vida de las personas. La vida de los 33 millones de peruanos, que son las verdaderas víctimas de esta situación de violencia. En el contexto actual, toda salida a la crisis pasa en primer lugar por el establecimiento de un diálogo amplio, la búsqueda de acuerdos y el respeto al Estado de Derecho. Pueden contar con la sincera voluntad del Gobierno del Perú de realizar su mayor esfuerzo por restituir la confianza a través del diálogo y detener los enfrentamientos que a nada conducen. El Gobierno de Transición del Perú espera que nuestra comunidad regional rechace toda medida dirigida a vulnerar la estabilidad e institucionalidad democrática en mi país, así como la utilización de la violencia indiscriminada y actos vandálicos. Asimismo, reitera la salida democrática e institucional que ha sido propuesta por la señora presidenta Dina Boluarte. Elecciones generales adelantadas para el año 2024, para que el pueblo del Perú, de manera soberana y sin injerencia alguna, decida su futuro en paz y en libertad. El Perú reitera que la democracia en América Latina y el Caribe no admite interrupciones ni retrocesos y es una conquista en la que es necesario persistir. Muchas gracias.